A las 3:14 de la madrugada, el monitor de la habitación 14B emitió un tono sostenido y agudo. El sonido cortó el silencio del pasillo, vibrando contra las paredes blancas como el último aliento de la estancia. Elena Rojas, de 72 años, había dejado de respirar. Valentina Reyes entró en la habitación con el paso rápido. Al ver la línea plana en la pantalla, sus dedos se movieron con precisión mecánica sobre el panel de control. No hubo duda, solo la urgencia del protocolo. Valentina tomó el pulso en el cuello de la paciente, confirmó la ausencia de vida y, con un movimiento firme, presionó el botón de código de emergencia. El carro de reanimación rodó por el pasillo. Valentina comenzó las maniobras de auxilio, ignorando que, 12 minutos antes, alguien había estado allí. Ella cumplía con su deber, sin saber que Elena era la 14ª víctima de una cadena de muertes que nadie más había logrado conectar. La Clínica Santa Esperanza se alzaba en la avenida Insurgentes, un edificio de azulejos blancos donde la palabra compromiso se leía en cada pasillo. Valentina Reyes Ochoa, de 38 años, caminaba por la unidad de cuidados intensivos con la mirada fija en los monitores. Llevaba 9 años en este lugar, observando el límite entre la vida y el vacío. Sus manos, marcadas por el uso constante de desinfectante, se movían con una eficiencia que no dejaba espacio para el cansancio. Valentina encadenaba turnos dobles, una necesidad impuesta por el alquiler que vencía y las medicinas de sus 2 hijas. No se permitía el lujo de la fatiga. Cuando el reloj marcaba el final de su jornada, ella simplemente ajustaba su postura y continuaba revisando expedientes. En la sala de descanso, bebía agua fría para mantenerse alerta, repasando mentalmente las dosis de los pacientes en la sala 7 y 14. Era una mujer de precisión, alguien que entendía que en esa planta, la atención constante era la única barrera real contra el desastre. Su vida se medía en turnos, en deudas pagadas y en la voluntad de seguir adelante sin detenerse. La puerta de la sala de descanso se deslizó con un chasquido suave. Cristóbal Salas Mendoza entró, y el aire en la habitación pareció cambiar de densidad. Tenía 44 años, hombros anchos y una presencia que ocupaba el espacio con una calma calculada. Sin decir una palabra, se dirigió a la mesa. El sonido del café vertiéndose en una taza de cerámica rompió el silencio monótono del turno. Cristóbal deslizó la bebida humeante hacia Valentina. Ella levantó la vista. Sus hombros bajaron un par de centímetros, liberando la rigidez acumulada. Él no esperaba agradecimientos, simplemente se sentó frente a ella, con una postura relajada que invitaba a la confianza. Llevaban 8 meses compartiendo turnos y, en ese tiempo, él se había convertido en el engranaje que mantenía el orden. Hablaba con los pacientes más difíciles con una paciencia que parecía inagotable, y su disposición para cubrir turnos extra lo hacía indispensable. Valentina observó sus manos, siempre limpias, siempre listas para ayudar. Él era, a sus ojos, la persona más confiable de toda la clínica. 3 días después, a las 6:48 de la mañana, el silencio de la planta se quebró. Gerardo Lomas, un hombre de 71 años que se recuperaba de una cirugía de bypass, dejó de respirar en la cama 7. Apenas una hora antes, a las 5:15, él mismo se quejaba del sabor del café mientras esperaba el alta. Ahora, su cuerpo estaba inmóvil, y el informe de paro cardíaco espera una firma. Valentina revisó los registros, sintiendo un peso frío en el estómago. No era un caso aislado. 3 semanas atrás, la maestra jubilada Dolores Ibarra había muerto exactamente de la misma manera en esa misma habitación. Y 6 semanas antes, Fermín Castellanos, de 74 años, siguió el mismo camino. Un patrón de signos vitales estables que se desplomaban sin aviso, una misma anotación en el expediente y la misma firma al pie del informe. 3 muertes, 3 familias destrozadas y 3 cajas de cartón con pertenencias personales. Valentina recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en los monitores. Algo no encajaba. Las muertes se acumulaban como piezas de un rompecabezas. 2 pisos por encima de la sala,
El farmacéutico Esteban Cortés se encontraba frente a los estantes de medicamentos controlados. A sus 26 años, su trabajo era la precisión absoluta. Esa mañana, mientras realizaba el inventario, sus dedos se detuvieron sobre el registro de cloruro de potasio. Comparó las dosis administradas en los expedientes de los pacientes con las unidades retiradas del gabinete. Una vez, 2 veces, 3 veces. Los números no coincidían. Había un excedente de salidas que no correspondía a ninguna orden médica activa. Esteban sintió un escalofrío al notar la recurrencia. Cada vez que el suministro se retiraba sin justificación, una cama quedaba vacía en la unidad de cuidados intensivos. Con manos firmes, anotó las discrepancias en una hoja de cálculo, marcando las fechas y las horas con un círculo rojo. No era un error de inventario, era una evidencia física, una huella química que alguien había dejado atrás al intentar borrar una vida. El joven farmacéutico cerró el libro de registros y miró hacia la puerta, consciente de que esos datos eran una sentencia. 2 pisos más arriba, el doctor Rodrigo Villarreal Paz recibió el sobre. Sus dedos, acostumbrados a manejar presupuestos, abrieron el informe de Esteban Cortés con una lentitud calculada. Leyó las 3 páginas donde el joven farmacéutico detallaba las salidas inexplicables de cloruro de potasio. Villarreal no llamó a la policía, no se levantó de su silla. Se limitó a dejar el documento boca abajo sobre su escritorio, ocultando la verdad bajo el peso de su propia mano. Marcó un número en su teléfono privado. Al otro lado, su asesor legal escuchó las instrucciones precisas para contener el daño. Para Villarreal, la reputación de la clínica era un activo que no podía depreciarse por una sospecha. A la mañana siguiente, Esteban Cortés llegó a su puesto habitual, pero no encontró sus llaves. 2 hombres de seguridad lo escoltaron en silencio hasta el sótano. Allí, entre cajas de suministros y tuberías expuestas, le entregaron su nuevo destino, el almacén de farmacia, un espacio sin ventanas, sin acceso a pacientes y sin voz. Villarreal cerró la puerta de su oficina, convencido de que el problema había sido gestionado con éxito. El informe quedó archivado en un cajón bajo llave, mientras el silencio se instalaba en los pasillos, un silencio que el doctor confundió con orden, ignorando que el rastro de las muertes apenas comenzaba a extenderse más allá de su control. 6 semanas después, la inspectora Diana Fuentes Bernal recibió la llamada fuera del Ministerio Público. Escuchó los detalles, las fechas y la sospecha de un patrón sistemático. Pronunció 3 palabras al teléfono. Yo me encargo. Su compañero, el inspector Marco Treviño, exhaló en el asiento del pasajero. Conocía el peso de esa promesa. Diana era esbelta, precisa, con la disciplina de quien aprendió temprano que la verdad no se encuentra, se arranca. Tenía una leve cicatriz en la ceja izquierda y un anillo de plata en su dedo índice que apretó mientras encendía el motor. En su maletín, las 63 páginas enviadas por el farmacéutico Esteban Cortés desde su encierro en el sótano formaban un mapa de sombras. Diana no buscaba errores administrativos, buscaba responsables. Mientras conducía hacia la avenida Insurgentes, revisó los datos una vez más. La clínica Santa Esperanza se alzaba ante ella con su fachada de azulejos blancos y promesas de calidad. Diana no entró por la puerta principal pidiendo permiso. Diana se encerró en su oficina. Extendió las 63 páginas sobre la mesa de madera, marcando con tinta roja cada fecha de defunción. Cruzó los informes toxicológicos con los registros de turnos de la UCI. El patrón emergió con una claridad brutal. En cada ventana de muerte anómala, en cada hora donde el corazón de un paciente se detuvo sin causa clínica, un nombre aparecía registrado: Cristóbal Salas Mendoza. Diana deslizó su dedo sobre el papel, deteniéndose en el nombre. No era una coincidencia administrativa, era una firma. Comparó los turnos de Cristóbal con los registros de Monterrey, Guadalajara y Culiacán. 7 muertes previas en 3 ciudades distintas. Diana se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. El denominador común no era la mala suerte, era un hombre con una eficiencia letal. Marco entró en la oficina,
dejando un nuevo legajo sobre el escritorio. Diana lo abrió, confirmando que el acceso al gabinete de fármacos ocurría sin orden médica. La inspectora tomó su chaqueta, verificó su arma y llamó a su compañero. Tenía la certeza de que el próximo turno de Cristóbal sería el último. Diana cruzó el vestíbulo de la Clínica Santa Esperanza con pasos firmes. Entró en el despacho del Dr. Rodrigo Villarreal Paz sin esperar a ser anunciada. El director, sentado tras un escritorio de caoba, levantó la vista. Sus ojos verde pálido recorrieron a la inspectora con una calma calculada. Diana no perdió tiempo. Colocó la carpeta con los registros de defunción sobre la superficie pulida. Villarreal ni siquiera la abrió. Con un movimiento lento, apartó los documentos hacia un lado, como si fueran basura. La institución tiene protocolos internos, inspectora, dijo él. Diana se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el borde del escritorio. Le informó que los protocolos internos no estaban por encima de la ley. Villarreal sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos, y marcó un número en su teléfono fijo. Llamó a su asesor legal mientras mantenía la mirada fija en ella. El hospital comenzó a blindarse. El personal de seguridad apareció en el pasillo, bloqueando el acceso a los archivos de farmacia. Diana le dio un plazo judicial de 72 horas, ignorando su tono condescendiente. Sabía que él estaba ocultando la verdad. Diana se sentó frente a Valentina en una pequeña sala de juntas. La luz fluorescente parpadeaba sobre la mesa. Valentina llegó esperando una revisión rutinaria de personal, pero encontró a la detective con una carpeta abierta. Diana pronunció el nombre de Cristóbal Salas Mendoza. El aire en la habitación pareció detenerse. Valentina se inclinó hacia adelante. Sus manos se entrelazaron con fuerza sobre el metal de la mesa. «Es el mejor enfermero de esta planta», respondió ella. Sus ojos castaños brillaban con una lealtad inquebrantable. Recordó las veces que él cubría turnos sin pedir nada a cambio, la paciencia con la que trataba a los pacientes más difíciles y aquel día que la llevó a casa de su madre. Diana observó cada gesto, cada microexpresión de defensa. La detective escribió en su cuaderno: «Lealtad completa, que la evidencia hable por sí misma». Valentina insistió en que cualquier sospecha sobre él era un error garrafal. Diana no discutió. Cerró su cuaderno y miró a Valentina a los ojos. Diana recibió el sobre sellado del laboratorio forense. Dentro, los informes de toxicología de los dos pacientes exhumados confirmaban lo que los registros de farmacia apenas sugerían. Los niveles de cloruro de potasio en los tejidos eran letales, una concentración que no tenía cabida en ningún tratamiento médico estándar. La sustancia, diseñada para detener el corazón, se disolvía con una rapidez aterradora en la química natural del cuerpo, ocultándose a menos que el patólogo supiera exactamente qué buscar. Diana repasó los datos. El cloruro de potasio no era un error de medicación, era un arma. Los registros de la tarjeta de acceso de Cristóbal Salas Mendoza se superpusieron a los tiempos de muerte. Cada acceso al gabinete de medicamentos controlados coincidía con las ventanas de mortalidad anómala. No había margen para la coincidencia. El método era quirúrgico, silencioso y ejecutado, con una precisión que solo alguien con acceso total y confianza absoluta podía mantener. Diana observó las cifras en la pantalla, el rastro químico de una serie de asesinatos que habían sido disfrazados como paros cardíacos naturales. La ciencia había despojado a Cristóbal de su máscara de enfermero ejemplar. El veneno, una vez invisible, se convirtió en la prueba irrefutable que cerraba el cerco sobre él. Marco Treviño se hundió en la silla frente a la pantalla. Sus dedos golpeaban las teclas con una cadencia monótona. El historial laboral de Cristóbal Salas Mendoza comenzó a desplegarse, una lista de traslados que seguían un rastro de cadáveres. 3 muertes inexplicables en Monterrey, cerradas sin cargos. 2 en Guadalajara, archivadas por falta de pruebas. 1 en Culiacán, enterrada bajo el silencio administrativo. 7 muertes en 3 ciudades antes de llegar a esta clínica. Marco comparó las fechas. Cada traslado estaba respaldado por una brillante carta de recomendación. Cristóbal no era un error médico.
Era un depredador itinerante que se movía bajo el amparo de directores que preferían el olvido a la justicia. Diana se acercó, observando el mapa de ciudades que el inspector había trazado. La conclusión era devastadora. El sistema no solo ignoraba los crímenes, los facilitaba. Cada hospital, al despedirlo discretamente, le entregaba una nueva oportunidad para matar. Diana señaló el nombre del último administrador en Monterrey. Marco exhaló, cerrando el archivo con un golpe seco. La magnitud del horror no residía solo en la jeringa, sino en las manos que firmaban los traslados. Diana citó a Valentina por segunda vez en una sala de juntas vacía. Sin decir una palabra, deslizó una carpeta pesada sobre la mesa de metal. Dentro, los informes toxicológicos, los registros detallados de medicamentos y las fotografías de las víctimas formaban un expediente que no dejaba lugar a dudas. Valentina abrió la carpeta. Durante 14 minutos, el único sonido en la habitación fue el roce del papel al pasar las hojas. Diana observó cada microgestión en el rostro de la enfermera, el parpadeo constante, la forma en que sus dedos se tensaban al reconocer las fechas de los turnos, la palidez que se extendía bajo la luz artificial. No hubo gritos, ni negaciones, ni defensa. Solo un silencio denso que parecía absorber todo el aire. Valentina leyó los datos de la tarjeta de acceso de Cristóbal, cruzándolos con las horas exactas de los fallecimientos. La estructura de su realidad comenzó a desmoronarse. Cuando llegó a la última hoja, Valentina cerró la carpeta con lentitud. Su mandíbula se apretó hasta que los músculos de su cuello se marcaron. Su mano derecha se cerró en un puño firme sobre la mesa. Levantó la vista hacia Diana. Sus ojos ya no buscaban explicaciones, sino el siguiente paso. Diana no esperó a que el silencio se prolongara. Puso una pluma sobre la mesa y deslizó un documento de colaboración hacia Valentina. La propuesta era clara: regresar a la planta, actuar con normalidad y esperar el momento preciso. Diana fue directa al señalar el riesgo. Si un solo paciente sufría daño bajo su guardia mientras ella observaba, el trato se rompería inmediatamente. Valentina miró la pluma. Sus dedos, aún rígidos por la tensión, se movieron con lentitud hacia el papel. La enfermera levantó la vista, encontrando los ojos de la detective. Sabía que aceptaba convertirse en un señuelo, un blanco móvil en un pasillo donde el asesino caminaba libremente. Valentina no titubeó al hablar. Preguntó qué necesitaba exactamente de ella. Diana le detalló la señal. Cualquier irregularidad en el tablero de medicación sería el disparador. Valentina asintió una sola vez, un movimiento seco y firme. La enfermera se levantó, dejando la carpeta sobre la mesa. Su voz sonó metálica al confirmar el acuerdo. Valentina salió de la sala, caminando hacia el pasillo con la decisión de quien ha aceptado que, para detener la muerte, debe caminar junto a ella. Valentina cruzó las puertas de la clínica con el pulso contenido. El aire del pasillo, antes familiar, ahora se sentía cargado de una estática invisible. Al llegar a la estación de enfermería, vio a Cristóbal. Él levantó la vista, sonrió con esa calma habitual y le ofreció una taza de café recién servido. Valentina tomó la taza. El calor del recipiente contra sus dedos le resultó insoportable, una quemadura que no podía mostrar. Cada gesto de Cristóbal, la forma en que ajustaba sus guantes o cómo saludaba a los pacientes, se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro. Cuando él le preguntó por sus hijas, Valentina sintió un espasmo en la garganta. Forzó una sonrisa, una contracción muscular que le exigió un esfuerzo sobrehumano. Cristóbal se acercó para revisar un monitor, rozando su hombro con una naturalidad que le provocó un escalofrío. Ella se obligó a mantenerse firme. Mantuvo la mirada fija en el tablero de medicación, esperando el error, mientras su mente repetía una y otra vez que aquel hombre era el mismo que vaciaba vidas. La normalidad era su arma, pero cada sonrisa compartida era una herida que ella misma se infligía. Los días se convirtieron en un ejercicio de resistencia silenciosa. Valentina se movía por la unidad con una precisión mecánica, sus ojos escaneando cada rincón de la sala de medicación.
Cristóbal seguía cumpliendo sus turnos. Su ritmo de trabajo era impecable, casi demasiado perfecto. Valentina lo observaba desde la estación de enfermería, anotando mentalmente cada vez que él se acercaba al gabinete de fármacos. Ella contaba los segundos, esperando que su mano dudara o que su mirada se desviara hacia una habitación sin pacientes asignados. La calma en la clínica era una trampa. Cristóbal, ajeno a la vigilancia, continuaba con sus tareas habituales, saludando a los familiares y ajustando los monitores con una delicadeza que ahora le provocaba náuseas. Valentina sentía el peso de la espera en sus hombros. Cada vez que él entraba en una habitación, ella se levantaba, fingiendo revisar un expediente o rellenar suministros, solo para mantenerlo dentro de su campo visual. La tensión era un hilo invisible que se tensaba con cada hora que pasaba. Ella no dormía. Sus ojos seguían fijos en el tablero de control. La madrugada del noveno día trajo un silencio inusual a la unidad. A las 2:11, el sonido de la puerta de la sala de medicación se deslizó con un chasquido metálico. Valentina, que estaba organizando expedientes a pocos metros, se tensó instantáneamente. Cristóbal acababa de entrar. No había pacientes programados para medicación a esa hora. Valentina se levantó. Sus pies apenas rozaron el suelo de linóleo mientras se acercaba a la estación de control. Sus manos, antes firmes, temblaron ligeramente al alcanzar el tablero de registros. Revisó la lista 1, 2, 3 veces. Ninguna orden activa, ninguna urgencia. El aire en el pasillo se volvió denso, casi irrespirable. Cristóbal estaba allí dentro, moviéndose con esa calma metódica que ella ahora identificaba como el preludio de un acto final. Valentina sintió un latido sordo en sus sienes. El tablero confirmaba lo que ella temía. Hora incorrecta, habitación incorrecta. El error que Diana esperaba finalmente se había materializado. Valentina se quedó inmóvil frente al cristal, observando la silueta de Cristóbal a través del vidrio esmerilado. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el borde del mostrador. Sin apartar la vista de la puerta, Valentina sacó su teléfono. Sus dedos se movieron con una precisión mecánica sobre la pantalla y envió el mensaje definitivo. El juego de las apariencias había terminado. El mensaje salió disparado hacia el teléfono de Diana. Valentina no esperó una respuesta. Su cuerpo, antes paralizado por la vigilancia, se puso en marcha con una urgencia que no admitía dudas. Sus pasos resonaron secos y rápidos contra el suelo de linóleo, un ritmo constante que marcaba el final de la espera. El pasillo, bañado por la luz mortecina de las lámparas de emergencia, se estiraba ante ella como un túnel interminable. Valentina ignoró el zumbido de los monitores y el goteo rítmico de las bombas de infusión. Su mirada estaba fija en el número 4. Cada metro que recorría era una decisión tomada. Sus manos, que momentos antes temblaban, ahora estaban cerradas en puños firmes. Ella sabía que Gregorio Sánchez estaba al otro lado de esa puerta, durmiendo sin sospechar la amenaza que se cernía sobre él. Valentina aceleró el paso, sus pulmones trabajando con una eficiencia fría. Ella llegó al umbral, lista para romper el ciclo. La manija se dio con un chasquido seco. Valentina empujó la puerta de la habitación 4. El movimiento fue brusco, un impacto contra el tope de la pared que resonó en el silencio de la sala. Sus ojos se clavaron en el centro de la escena. Cristóbal estaba allí, inclinado sobre la cama de Gregorio Sánchez. La luz cenital de la habitación iluminaba sus manos, que se movían con una precisión quirúrgica sobre la línea intravenosa conectada al brazo del paciente. Un vial de líquido transparente estaba a medio vaciar en su mano izquierda. El tiempo pareció detenerse en ese instante preciso. Cristóbal no se sobresaltó, pero sus dedos se tensaron sobre el tubo de plástico, bloqueando el flujo con una presión calculada. Valentina no le dio tiempo a reaccionar. Dio 2 pasos largos, invadiendo su espacio personal, y se interpuso físicamente entre él y la vía. Sus hombros se tensaron, bloqueando cualquier ángulo de acceso hacia el paciente. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado con el olor a antiséptico y la estática de una confrontación que ya no podía ser negada. Valentina respiraba con dificultad,
sus ojos fijos en los de él, observando cómo la calma artificial de Cristóbal comenzaba a resquebrajarse. Cristóbal no retrocedió. Sus dedos, aún sosteniendo la jeringa, se relajaron con una lentitud calculada, casi mecánica. «Valentina, te has confundido de habitación», dijo él, con un tono tan suave que resultaba antinatural en medio del silencio tenso. Su voz no mostraba rastro de culpa, solo una paciencia condescendiente, como si estuviera corrigiendo un error menor de una colega cansada. Pero mientras hablaba, sus ojos avellanas se despojaron de la calidez que durante meses había engañado a todos en la planta. La pupila se contrajo, revelando una frialdad absoluta, un vacío que no buscaba convencer, sino evaluar una amenaza. Valentina no parpadeó. Sintió el peso de la jeringa en la mano de él, apenas a centímetros de su propio brazo. Cristóbal dio un paso lateral, intentando rodearla, pero ella se deslizó con la misma precisión, bloqueando su camino hacia la vía intravenosa. El ajuste en su rostro fue imperceptible. La máscara se estaba desmoronando, dejando al descubierto al depredador que, por primera vez, se sentía observado bajo una luz que no podía controlar. Un golpe seco contra el marco de la puerta rompió la parálisis. Diana Fuentes Bernal cruzó el umbral con paso firme. Su presencia llenó el espacio antes de que Cristóbal pudiera siquiera girar la cabeza. La detective no perdió un segundo en palabras. Se posicionó a un costado, bloqueando la única salida posible, mientras su mano derecha, firme y sin titubeos, se dirigió hacia la bandeja metálica. Con un movimiento rápido, apartó la jeringa de cloruro de potasio, exponiendo el contenido letal bajo la luz fría del techo. Cristóbal se quedó inmóvil. La máscara de profesionalismo se desintegró por completo, dejando traslucir una expresión de vacío absoluto. Diana le ordenó dar un paso atrás, su voz cortante como una cuchilla en el silencio de la UCI. Él obedeció, sus hombros cayendo con una pesadez repentina, como si el peso de sus actos finalmente lo alcanzara. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas resonó en la habitación, un eco definitivo que selló su destino. Valentina, aún bloqueando el acceso a la cama, exhaló un suspiro largo y tembloroso, viendo cómo el hombre era escoltado fuera. El monitor de Gregorio Sánchez continuaba su ritmo constante. Cristóbal caminó por el pasillo con una calma que resultaba inquietante, sus pies arrastrándose apenas sobre el linóleo. Diana lo sujetaba por el brazo, pero él no buscaba zafarse. Se detuvo un instante frente a ella, justo antes de girar hacia la salida de la unidad. Su voz, despojada de cualquier calidez fingida, sonó como piedra pulida contra el silencio del hospital. «Debería hablar con el director Villarreal», dijo él, mirando a la detective con una intensidad gélida. Él sabía lo de Monterrey. Él permitió que todo esto continuara. La revelación cayó en el aire como una sentencia. Diana no se inmutó. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se estrecharon al procesar la magnitud de la complicidad. Cristóbal esbozó una sonrisa mínima, una línea fina que no llegaba a sus ojos, antes de ser empujado nuevamente hacia adelante. El sonido de sus pasos se alejaba, dejando tras de sí una verdad que se extendía mucho más allá de las 14 muertes. La traición no era un acto aislado, sino una estructura tejida por manos que debían proteger la vida. El sistema empezaba a mostrar sus grietas. El pasillo de la UCI, usualmente un flujo constante de pasos y murmullos, se detuvo en seco. Las enfermeras que cambiaban turnos, los residentes con sus carpetas bajo el brazo, todos se quedaron petrificados al ver pasar a Cristóbal. Las esposas brillaban bajo las luces fluorescentes, un metal frío que contrastaba con la imagen familiar del hombre que repartía café. El silencio se volvió denso, casi insoportable, mientras el enfermero más querido era conducido hacia el ascensor como un criminal. Una enfermera dejó caer su portapapeles. El estruendo del plástico contra el suelo resonó como un disparo en la sala. Valentina observaba la escena con la mandíbula apretada, viendo cómo el rostro de sus colegas pasaba de la incredulidad al horror puro. Cristóbal no miró a nadie. Mantuvo la vista al frente,
pero su presencia ahora se sentía como una mancha tóxica en el aire. Los monitores cardíacos seguían marcando el ritmo, un sonido mecánico que parecía burlarse de la fragilidad de todo lo que creían conocer. El juicio se extendió durante 11 meses, transformando la sala de audiencias en un escenario de verdades insoportables. Cada sesión comenzaba con el golpe seco del mazo, seguido por el desfile de familias que sostenían fotografías de sus seres queridos. Las madres, los hijos y los nietos se ponían de pie, señalando al hombre sentado en el banquillo, exigiendo respuestas que el protocolo médico se negaba a otorgar. Cristóbal permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto muerto de la pared, mientras los abogados defensores tejían una red de tecnicismos diseñada para fragmentar la acusación. Los registros de las muertes, antes simples anotaciones en una carpeta, se convirtieron en pruebas de una carnicería sistemática. Sin embargo, mientras el fiscal presentaba los informes toxicológicos, el hospital movía sus piezas en las sombras. Los administradores, con el doctor Villarreal a la cabeza, comenzaron a purgar archivos y a reescribir correos electrónicos, levantando un muro de silencio corporativo. Cada vez que una familia intentaba conectar los puntos, se topaba con una pared de abogados pagados por la institución. La justicia, que debía ser un faro, se sentía como un engranaje oxidado, lento y obstruido, por quienes preferían proteger la reputación de la clínica antes que reconocer la sangre derramada. La verdad emergió no por un milagro, sino por la insistencia de los datos. En una caja de seguridad, Diana Fuentes encontró la prueba definitiva, un registro digital que no pudo ser totalmente eliminado. 4 administradores, en 4 ciudades distintas, habían recibido alertas claras sobre el historial de Cristóbal. No eran errores administrativos, eran decisiones conscientes. Cada uno de ellos, al ver el nombre de Cristóbal vinculado a una muerte inexplicable, optó por la misma salida, el traslado silencioso. Borraron las advertencias del Sistema Nacional, firmaron referencias brillantes y enviaron al verdugo al siguiente hospital, como quien mueve una pieza defectuosa en un tablero de ajedrez. La negligencia no fue un descuido, fue un modelo de negocio. El doctor Villarreal y sus pares habían calculado el costo de un escándalo frente al costo de una investigación y decidieron que el silencio era más barato. Cuando estos documentos fueron proyectados en la sala del tribunal, el aire se volvió irrespirable. La defensa, antes arrogante, se quedó sin argumentos ante la evidencia de una complicidad corporativa tan fría y calculada. El público, que durante meses había buscado un culpable único, comprendió de golpe que el monstruo no operaba solo. Estaba sostenido por una estructura que valoraba más la reputación de la clínica que el latido de los pacientes. La justicia institucional, tan lenta y opaca, se vio obligada a mirar su propio reflejo en el espejo de la corrupción, revelando que 14 vidas fueron el precio pagado por mantener intactos los balances financieros de una institución que se llamaba a sí misma Esperanza. Cuando la puerta de la clínica se cerró tras ella por última vez, Valentina no miró atrás. Se tomó 6 semanas de licencia, un tiempo suspendido donde el único sonido era el ritmo de la vida cotidiana. En su casa, las mañanas se volvieron lentas. Se sentaba en el sofá mientras sus hijas jugaban, dejando que el peso de sus cabezas sobre sus hombros reemplazara el peso de las decisiones que una vez tomó en la UCI. Por primera vez en meses, el silencio no era una amenaza, sino un espacio para respirar. Sin embargo, la sombra de Cristóbal se filtraba en sus pensamientos. No intentaba descifrar al monstruo, sino procesar al hombre que conoció, el enfermero que servía café, el que hablaba con paciencia, el que mostraba una calidez genuina mientras ocultaba una oscuridad absoluta. Esa dualidad era lo más aterrador. Valentina observaba cómo la bondad y la crueldad habían habitado las mismas manos. Acariciaba el crucifijo que llevaba en su clavícula, sintiendo el metal frío contra su piel, un recordatorio de que su capacidad de confiar seguía intacta. La noche en que se dictó la sentencia final, Diana Fuentes Bernal condujo su coche hacia el norte por la avenida Insurgentes.
Sin haberlo planeado, se detuvo frente a la Clínica Santa Esperanza. El edificio se alzaba imponente bajo las luces de la calle, con sus azulejos blancos brillando como una promesa vacía. Diana leyó las palabras grabadas en la entrada: calidad, confianza, compromiso, confianza, confianza. Cada letra parecía ahora una burla, una máscara colocada sobre una herida abierta. Se quedó allí, con las manos sobre el volante, observando el flujo de luces en las ventanas de la UCI. Entendió entonces que Cristóbal Salas Mendoza no era una anomalía, sino el producto lógico de un sistema que prefería el silencio a la verdad. El monstruo no operaba en las sombras, caminaba por los pasillos, con el permiso tácito de quienes firmaban los cheques. Diana encendió el motor, sintiendo el peso de la realidad. El asesino era solo el síntoma, la enfermedad real era la estructura que le permitió moverse. Metió la marcha, aceleró y dejó atrás la clínica, hacia la oscuridad. 14 pacientes perdieron la vida porque 4 hombres en 4 escritorios distintos decidieron, cada uno por su cuenta, que un balance financiero era más valioso que las personas en las camas de abajo. Villarreal y sus cómplices administrativos fueron acusados, pero las sentencias fueron apenas un susurro en los pasillos del poder. La mayoría no pisaría una celda. La justicia institucional, esa máquina que prometía orden y reparación, se detuvo ante la conveniencia del silencio. Cada referencia profesional firmada, cada traslado discreto y cada expediente archivado antes de tiempo, fueron piezas de un engranaje diseñado para proteger la reputación por encima de la carne y el hueso. La confianza, ese pilar sobre el que se construye cualquier relación humana, fue utilizada como un arma. Valentina aprendió que la lealtad puede ser una trampa cuando se entrega a ciegas, y Diana comprendió que el mal no siempre se esconde en las sombras, sino que a menudo se sienta en oficinas con aire acondicionado, firmando documentos con una pluma estilográfica. El caso de Cristóbal Salas Mendoza se cerró en los archivos, pero la herida quedó abierta en la estructura misma de la clínica. Mientras los azulejos blancos sigan brillando bajo las luces de insurgentes, el sistema seguirá operando bajo la misma lógica. Un escándalo es siempre más costoso que un cadáver. La justicia no es el final de la historia, sino el recordatorio de todo lo que el sistema decidió no ver.